Todos los países cuentan con sus propios secretos y cada uno tiene sus maneras de mantenerlos ocultos. Pero en este video vamos a hablar de cómo Washington logró ocultar los pecados de sus gobernadores del resto del mundo y de sus propios ciudadanos. Es el colmo de la irresponsabilidad no hacer revisar este tipo de material ante la posibilidad de que se revele información clasificada. Te explicaremos cómo los políticos de Washington construyeron un país en África, con el único propósito de guardar información secreta del mundo. Gran cantidad de información clasificada llega a este país, y de una manera muy misteriosa, cambian la correspondencia a varios edificios fantasmas, hasta que logra llegar a otro edificio fantasma en Washington. Este complot de los políticos de Washington lo siguen escondiendo, y cada vez que alguien habla de este tema, los cancelan, así que te pido que por lo menos nos regales un me gusta antes de que este video lo cancelen. Entonces, ¿cuál es esta alianza? ¿Cuándo se formó? ¿Cómo está ayudando a las grandes corporaciones del mundo? Para comenzar, vamos a echarle un vistazo a una pequeña nación de África Occidental llamada Liberia, pues parece que llega una enorme cantidad de correo internacional hasta allí. Se supone que está dirigido a una dirección que debería estar en una calle principal, pero cuando alguien fue a comprobar esa información, se encontró con que el lugar no existía. El correo estaba yendo a parar a otro edificio, que estaba lejos de la ubicación a la que se supone que tenía que ir. A ese edificio, también conocido como el Registro Internacional de Buques y Compañías de Liberia, llegaban todas las facturas del registro de Liberia. Parece ser que, desde este misterioso lugar, se escaneaban muchos correos para enviarlos digitalmente a otro edificio no identificado, ubicado al norte de Virginia. Todo este complejo proceso forma parte de una red secreta del gobierno de los Estados Unidos. Esta red fue creada para que los gobernantes de la nación americana pudiesen ocultar sus secretos lejos del mundo. Ahora, para entender toda esta situación un poco mejor, vamos a plantear la siguiente situación. Imagínate que tú quieres fundar una corporación internacional para hacer negocios en el extranjero. Si uno vive en Estados Unidos, entonces lo más lógico sería fundar dicha empresa dentro del país, pero parece que últimamente hay recomendaciones que dicen lo contrario. Sugieren que, en vez de tener la titularidad de la empresa dentro del país, debería hacerse en cualquier otro país pequeño que permita realizar tales transacciones, como Malta, o cualquier otro lugar similar. La razón detrás de todo ese proceso es bastante sencilla. Si se logra establecer la titularidad de una empresa en un lugar como esos, entonces ya no hay que pagar casi nada de impuestos. Hay veces en las que ni siquiera hay que pagar impuestos en absoluto. Asimismo, esta nueva corporación ya no tendrá que obedecer ninguna ley corporativa de los Estados Unidos, las cuales incluyen un alto nivel de transparencia. Dicho de otra forma, las leyes de Estados Unidos obligan a las corporaciones a mostrar públicamente la información sobre sus finanzas y su estado corporativo, pero esas leyes no aplican para las empresas que fueron fundadas en el exterior. Claramente eso sería algo bastante atractivo para quienes deseen fundar sus organizaciones, y eso es algo que esas pequeñas naciones saben a la perfección. Han establecido y estructurado sus leyes para atraer a las grandes corporaciones, con el fin de que sus gobiernos puedan ganar algo de dinero con los pequeños impuestos que reciben, además de las tarifas y cuotas de registro. Pero estos beneficios no solo se aplican al registro y los impuestos, sino también a los buques de envío. Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Esos enormes barcos hacen funcionar a la economía global, ya que sirven para trasladar grandes cantidades de productos y bienes. Pasan la mayor parte de su tiempo en zonas que no pertenecen a ningún país, pero aún así, deben seguir las reglas del país en el que están registrados. Siguiendo el mismo ejemplo que mencionábamos, ese país sería justamente una de esas pequeñas naciones en la que parece que todo es más barato y conveniente para las grandes corporaciones. Después de todo, las corporaciones y los buques de transporte siempre van a buscar registrarse en cualquier país que les dé la menor cantidad de responsabilidad financiera y que no los obligue a tener transparencia. Esos países son conocidos como paraísos fiscales, por todas las libertades que brindan a nivel legal para hacer grandes transacciones. Ahora, dicho así, pareciera que los únicos que se interesarían en lugares como estos serían las grandes corporaciones criminales,
pero la realidad es otra. La verdad es que la mayoría de las corporaciones con las que interactúas a diario realizan estas prácticas. Poseen cientos de subsidiarias en paraísos fiscales, las cuales han abierto para huir de la transparencia y la responsabilidad con sus países de origen. Como si todo eso no fuese suficiente, existen muchas empresas dedicadas a ayudar a esas personas a hacer sus papeleos, mientras continúan sus negocios dentro de sus países. Dicho todo eso, podemos volver a la situación de Liberia. Este país es uno de esos tantos paraísos fiscales a los que acuden numerosas empresas, que buscan relajar sus presiones, pues ha estructurado sus leyes de una forma que atrae a las grandes corporaciones. Sin embargo, hay algo bastante curioso con todo este asunto. A diferencia de otros lugares, que tienen anuncios y promociones de múltiples compañías que están dispuestas a ayudar con los trámites, en Liberia solo existe una única organización que se encarga de eso. Se trata del registro corporativo del país. Esta organización es la única que posee el derecho exclusivo para manejar a todas las compañías extranjeras que desean registrarse en su territorio. Ahora, si nos quedamos solo con la información superficial, podría parecer que no está pasando nada fuera de lo normal, pero al profundizar un poco más, nos damos cuenta de que están ocurriendo cosas más turbias de lo que pensamos. Estamos ante una corporación que no solo huye de los impuestos y la responsabilidad en el país, sino que también es un símbolo de cómo Estados Unidos consigue proyectar su poder en la época actual, y cómo usa a otros países para ocultar sus secretos. Entonces, puede que ahora te estés preguntando qué es lo que está pasando, y por qué ese edificio de Virginia es el centro de una red de información secreta. La respuesta a eso es que Estados Unidos literalmente inventó el país de Liberia. Vamos a ver un poco de historia para entender cómo ocurrió eso. En la década de 1800, el país estuvo atendiendo un debate muy importante en torno a la esclavitud. La tensión que hubo en ese entonces llevó a la nación a un punto donde casi explota sobre sí misma, a causa de una guerra civil. Durante todo ese periodo, habían surgido tres grupos principales que tenían opiniones divididas acerca de la esclavitud. Uno era el de los abolicionistas, quienes estaban en contra de la esclavitud y querían una reforma. Luego estaban las personas que eran todo lo opuesto, y querían que la esclavitud se mantuviese dentro del país. Y en medio de esos dos, se encontraba el tercer grupo de personas que estaban en contra de la esclavitud, pero que no querían que los esclavos se convirtiesen en parte de la sociedad estadounidense. Entonces, a medida que el debate seguía, hubo un par de estadounidenses de Virginia que encontraron una solución. Pensaron que sería buena idea darles la oportunidad a las personas liberadas de ir a África, el lugar de donde provenían sus antepasados. Básicamente estaban proponiendo enviarlos de regreso, y estaban dispuestos a comprar un pedazo de tierra para hacerlo. Era una idea que agradó bastante entre todos, pero luego hubo una alineación entre varios grupos, los cuales comenzaron su propia organización. Tal organización iba a tener su sede en Virginia, y se iba a conectar directamente con ese pedazo de tierra que habían comprado anteriormente, en África Occidental. Posteriormente, enviaron barcos llenos de antiguos esclavos a esas nuevas tierras, para crear un asentamiento que pasaría a llamarse Liberia. Su capital es Monrovia, en honor al presidente James Monroe, quien fue uno de los partidarios detrás de este esfuerzo descomunal. Una vez asentados, los liberianos declararían su independencia, y aunque surgieron nuevos líderes y nuevas maneras de gobernar dentro de este país, los intereses políticos de Estados Unidos nunca desaparecieron. El edificio que habían hecho todavía seguía allí, así que Liberia era independiente, pero solo en la teoría. La realidad es que Estados Unidos siempre tuvo influencia sobre este territorio. Y esa influencia se volvería muy útil casi un siglo después. Luego de que Estados Unidos saliese de la Segunda Guerra Mundial, tomó a su secretario de aquel entonces, y lo convirtió en el representante de la nación ante la ONU. Estuvo en una gira diplomática que lo llevó hasta Liberia, y mientras estaba allí, se dio cuenta de que existía una enorme oportunidad de negocios que podía llevar de vuelta a Estados Unidos. Fue por eso que, durante los años siguientes a su regreso a Estados Unidos, este exsecretario se mantuvo conspirando con el gobierno de Liberia, hasta que finalmente anunció que había hecho un contrato con el gobierno de ese país. Había creado una compañía con sede en Virginia,
que iba a ser el intermediario exclusivo entre cualquier corporación internacional y el gobierno de Liberia. A partir de ese entonces, si alguien quería crear una corporación en Liberia, tenía que pasar antes por la compañía creada por este exsecretario. También había ayudado al gobierno liberiano a elaborar leyes que volvieran al país un lugar atractivo para los empresarios, lo que demostró ser efectivo durante los años siguientes. Durante ese tiempo, cualquier buque de transporte que tuviese la bandera de Liberia podía navegar los mares sin preocupaciones, cosa que no podían hacer los buques estadounidenses o soviéticos ya que estaban entrando en la época de la Guerra Fría. A raíz de ese beneficio, los registros en Liberia comenzaron a aumentar muchísimo, y llegaron a existir muchos barcos que ahora podían contar con el reconocimiento de este país. Tales embarcaciones no estaban sujetas a leyes estadounidenses, no pagaban casi nada de impuestos, y podían ir a donde quisieran y cuando quisieran, porque Liberia era una zona neutral durante la Guerra Fría. Todo esto llevó a que muchas embarcaciones estuviesen en el registro de Liberia, pese a que nunca habían llegado a estar al menos cerca del país. Sin embargo, mientras estos registros continuaron creciendo, la compañía de Virginia que era responsable de todas estas transacciones estaba volviéndose cada vez más rica. Y claro, le daban una pequeña porción de esas riquezas al gobierno liberiano. Pero lo que hizo el gobierno con ese dinero, probablemente es lo más impactante de toda esta historia. Resulta que, durante los años 90, Charles Taylor se convirtió en presidente de Liberia. Hay que tomar en cuenta que el registro le dio la libertad al gobierno de obtener fuentes de ingresos más estables y confiables. Esto es importante porque durante la Guerra Civil de Liberia, no hubo otra fuente de ingresos que no fuese este registro. Lamentablemente, este presidente comenzó a tomar ese dinero, para terminar cometiendo algunos de los crímenes más horribles que el mundo jamás haya visto. Durante las investigaciones a los buques, lograron descubrir que el dinero de los registros estaba siendo desviado para comprar armas y municiones, lo que estaba en violación de las sanciones de la ONU. Pero los buques y corporaciones que dependían de Liberia para seguir con sus riquezas no supieron nada de esto en absoluto. Es más, nunca llegaron a poner un pie en Liberia. No llegaron a saber quién era Charles Taylor, ni a nadie relacionado con él. Simplemente estaban en lo suyo, haciendo sus negocios con una compañía que estaba volviéndose cada vez más rica, al usar a Liberia como una herramienta. Luego, esa empresa le enviaba una pequeña porción de ese dinero a Liberia, y este país lo terminaba usando para comprar armas. Al final, Charles Taylor fue a la Corte Internacional de Justicia y fue acusado de muchísimas cosas horribles, así que terminó pasando el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, el registro que ayudó a financiar sus terribles actos, sigue funcionando como un mecanismo para ayudar a numerosas corporaciones a lo largo del mundo, ocultando sus secretos. Ahora es tan fácil como sentarse un rato a contactar a los intermediarios para crear una empresa en Liberia. Según algunos testimonios, es posible tener un registro en menos de 24 horas sin tener que hacer al menos un viaje, lo que hace que algunos se pregunten, ¿cuántas empresas y organizaciones estarán ocultando grandes cosas allí en este mismo momento? Eso incluye al propio gobierno de los Estados Unidos, el cual ya de por sí mantuvo oculto el secreto de su colaboración en la masacre de Liberia durante todo este tiempo. ¿Quién sabe qué otros secretos estarán ocultando allí? Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido.